Voy a dar pase al instructor a cargo de la lección. La lección debe estar durando una hora aproximada y hacemos un break, como ya tenemos habitual, y posterior a ello vamos a pasar a la evaluación final, ¿no? Que va a ser una evaluación virtual. Se les va a pasar un formulario por el chat acá de la sesión y por el grupo WhatsApp y van a tener 20 minutos para poder desarrollar. Bien, Tony, por favor, buenas noches. Adelante, todo es tuyo. Buenas noches con todos. El instructor Juan Armas, buenas noches también. Justo quería contactarme. He estado intentando acceder al link en el link del Zoom. Si podría, por favor, aceptarme el administrador para poder compartir desde la pantalla de mi laptop. Ya está, no tengo, no hay más, tengo en espera solo a Héctor Suaznado. Fíjate, a ver, Tony, por favor. Estoy volviendo a mandar el link. Ya, a ver, me confirmas porque no tengo ahorita todavía nadie en sala de espera. Bien, ahora vamos a dar unos minutos, por favor, para poder ver este tema y continuamos. Manténgase ahí, por favor. Me parece que ya. Ya está. Ok, voy a estar utilizando la laptop como pantalla principal y de todas maneras mi teléfono porque ahorita estoy teniendo un problema con la red. Entonces, solo por si acaso el teléfono celular que va a estar al costado, pero de todas maneras solamente voy a utilizar la computadora, así que voy a desconectarme de este lado. León, necesito que pases. Bien, ahí aguardamos unos minutos, por favor, para ver un tema técnico. Sí, disculpen, la verdad ahorita estoy tratando de entrar, pero mi computadora por alguna extraña razón no me permite abrir el Zoom. De hecho, ese es el motivo por el que estoy con el teléfono y con el laptop, pero espero que ya no.
Un minuto puede conectarse. No. Hola, ya, ahora sí. Buenas noches con todos. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, instructor, sí, se le escucha. Por fin. Ok, bien. Voy a activar mi cámara para que puedan visualizarme también. Bien, buenas noches con todos. Permítame presentarme, soy el subteniente Tony Arroyo de la compañía Ayacucho 63, también parte del comité de instructores del curso de rescate de naves rápidas e inundaciones. El día de hoy vamos a tocar el tema 6 respecto a equipos de protección personal. Espero que hayan podido repasar sus manuales de participantes para, bueno, seguir la hilación del curso. Me disculpo antemano los percances que tuvimos respecto a la computadora y en este caso mi señal de internet parece. Sin embargo, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para dilucidar todas las dudas que podemos tener en este tema que vamos a tratar. Bien, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver las PTTs. A ver, voy a cortar esto. ¿Pueden observar la pantalla? ¿Me confirma, por favor? Todavía no se observa, instructor. A ver, un segundo, por favor. A ver, un segundito, por favor.
Ok, me parece que ya puedo compartir la pantalla. Hola. ¿Me confirman, por favor, si pueden observar la pantalla? Sí se observa, instructor. Bien, entonces sí pueden observar la pantalla, ¿correcto? Parece cargando, instructor. ¿Me confirman si pueden visualizar el primer slide de la pantalla que dice PP y equipo de seguridad? Sí se puede observar, instructor. Ya, perfecto. Bien, voy a estar utilizando la pantalla de mi computadora para mostrarles el slide, porque, bueno, estoy teniendo problemas con la computadora en realidad. Me parece que no es el internet, sino es la computadora en sí. Bien, lección 6, EPP y equipos de seguridad. ¿Me apoya, por favor, a Anthony Quintanilla para poder dar lectura a los objetivos de la lección? Ya. Al finalizar la lección, el participante será capaz de: uno, reconocer los tipos y características de DFP para intervención. 2, reconocer las características de los EPP y dispositivos de seguridad. Ok, perfecto. Reconocer los equipos, perdón, Perdón, los los tipos tipos y y características características de de DFP DFP para para la la intervención. intervención, Reconocer reconocer las las características características de de DFP y los dispositivos dispositivos de de seguridad. seguridad. Eh, Anthony, Anthony, ¿para ¿para ti ti qué significaría significaría DFP? Dispositivos de flotación personal. Correcto. Dispositivos dispositivos de de flotación? flotación profunda. ¿Alguien ¿Alguien tiene tiene idea idea de de a qué qué nos nos referimos referimos con el con dispositivo dispositivo de de flotación flotación personal? personal? Instructor mayormente se conoce a los chalecos salvavidas, ¿no? Y a los salvavidas, ¿no? O a las argollas que avientan en el mar. Correcto. Los Los dispositivos dispositivos de de flotación personal personal son son los accesorios que accesorios que nosotros vamos a vamos a utilizar utilizar para para mantenernos mantenernos a a flote, flote, ¿no? ¿no? Dicho Dicho sea el sea el caso, caso, estamos hablando hablando, como como ya te ha mencionó dicho nuestro nuestro compañero, compañero, de de chalecos, chalecos, boyas, boyas, eh, flotadores en sus diferentes formas, ¿no es cierto? Pero específicamente en esta rama del rescate en aguas rápidas nos vamos a referir al chaleco que vamos a utilizar. Vamos a conocer cuáles son sus características y cuáles son las características necesarias que tiene que tener para nosotros poder utilizarles en este trabajo que vamos a realizar. Ok. Felimón Terrell, por favor, haznos lectura de esta primera página. La ropa de protección especificada para la tarea es esencial. Un bombero no usaría un traje seco para asistir a un incendio, ni tampoco utilizaría su traje para incendio para trabajar en un rescate dentro del río. correcto. ¿Ustedes creen que sería un correcto uso para un rescatista en aguas rápidas acudir con el EPP estructural a un tipo, a una de estas emergencias? ¿Qué opina Brandy Mendoza? Hola.
Ok. A ver, Denis de la Cruz. Denis de la Cruz, ¿me escucha? Ok, necesito saber, por favor, si me están escuchando para poder continuar. Sí se le logra escuchar. Instructor. Se Se escucha. le escucha, instructor. Ah, ok, bien. Había preguntado que si sería correcto el hecho de acudir a una de estas emergencias con el equipo estructural contra incendios. Ahí el mensaje me respondió alguien que, claro, no es correcto. No es correcto porque dependiendo del tipo de la naturaleza de emergencia, nosotros tenemos un equipo de protección personal adecuado que ha sido creado para esta función. Así como tenemos equipos de protección personal para acudir a temas de rescate en alturas o en emergencias de materiales peligrosos, igualmente tenemos un equipo de protección personal idóneo para acudir a este tipo de emergencias. Hablamos de rescate en aguas rápidas e inundaciones. Por favor, un voluntario, porque la verdad no, creo que no me están escuchando bien a los que estoy mencionando. Entonces, quisiera un voluntario para que pueda, por favor, hablarnos de los equipos o de los implementos que pueden ver en esta imagen. Instructor, ¿me escucha? Sí, sí, te escuchamos, Filimón. Ya lo que visualice ahí es un traje seco, un casco para rescate en agua, una linterna frontal, un chaleco tipo 4, guantes de neopreno, silbato, una bolsa con cuerda para agua, zapatos para agua. Ahí también visualizo unas aletas para el de buzo, parece, un cuchillo y una bolsa. eh, Eso es todo lo que puedo comunicar a visualizar un sector. Perfecto, Filimón, te agradecemos. Es correcto. Tenemos, bueno, nuestro compañero Felimón ha podido identificar correctamente el equipo, el traje seco, que es una particularidad de este tipo de equipamiento que vamos a utilizar, que puede ser también utilizado el traje de neopreno, ¿no? Pero como digo, su compañero ha perfectamente identificado que se trata de un traje seco. Más adelante vamos a ver acerca de cuáles son las características de este traje seco. Tenemos la linterna frontal, que ya los conocemos que hemos utilizado en diferentes tipos de emergencias. De repente, lo más diferente de los equipos que normalmente conocemos podrían ser las botas para agua, el traje seco, el casco, que bueno, es un casco diferente que el que utilizamos en rescate, en altura, por ejemplo, ¿no? El dispositivo de flotación personal, que también tiene que tener ciertas características. Las aletas de rescate, que bueno, estas aletas no son las mismas que se utilizan para hacer trabajos de buceo o de repente actividades deportivas. Bien, vamos a hablar ahora del dispositivo de flotación personal. Por favor, un voluntario para hacer lectura de esta pantalla. Buenas noches, instructor. Por aquí Adolfo Torres. El dispositivo de flotación personal salvavidas ofrece protección contra los ahogamientos. Esto no debe ser considerado un reemplazo de buenas destrezas de natación.
Perfecto, Adolfo. Muchas gracias por tu participación. Es correcto. El dispositivo de flotación personal, comúnmente conocido como salvavidas, eh, es un aditamento, es un equipo que nos va a ayudar, ¿no? Contra los ahogamientos. En este caso, para brindar seguridad al rescatista. Sin embargo, nos dice que no por el uso de este chaleco vamos a pensar de que vamos a poder eh, entrar al agua sin antes tener conocimientos o sin antes tener la destreza de poder nadar en un río, ¿no? O sea, tener estas habilidades. Hay personas que creen que, bueno, estoy con chaleco salvavidas y me voy a meter al río porque, bueno, ya tengo el chaleco salvavidas. Y no es así. Entonces, esto lo tenemos que tener en claro nosotros, más aún que somos bomberos y estamos preparándonos en esta nueva rama de rescate en aguas rápidas. ¿Cómo elegir un chaleco salvavidas? Arnold Estete, por favor, ayúdanos. ¿Cómo elegir un chaleco salvavidas? Tipo de chaleco, de espuma o inflable, cumplimiento de las normativas en materia de seguridad, constitución física del utilizador, dispositivos y accesorios complementarios. Perfecto, gracias por tu participación. Bien, antes de escoger el chaleco salvavidas idóneo o el dispositivo de flotación personal idóneo, tenemos que tener en consideración ciertas características. Como menciona nuestra diapositiva, tenemos que evaluar si este chaleco está hecho de espuma, de qué tipo de espuma, de polietileno, polipropileno, de repente es un chaleco inflable, ¿no es cierto? Asimismo, tiene que cumplir con las normativas y los estándares de calidad que tiene que cumplir un dispositivo de flotación personal de esta categoría, ¿no? Para esta función. Si bien es cierto, hay una amplia gama de productos que se encuentran en el mercado para actividades deportivas, para trabajo de salvataje, de repente en barcos, en navíos, y podemos tener la idea de que todos son iguales, ¿no? En fin, todos se llaman chalecos salvavidas. Sin embargo, vamos a conocer cuáles son estas características, ¿no? Para poder identificar y escoger la mejor o el equipo idóneo para el trabajo que nosotros vamos a realizar. Otro punto importante es la constitución física. No es lo mismo eh, utilizar un chaleco en talla M, por decirlo así, yo que mido 1,65 m, que nuestro compañero instructor León, por ejemplo, que tiene una constructura más ancha que yo. Entonces, es importante que el chaleco, el dispositivo de flotación personal, sea el adecuado en términos de talla y respecto a la constitución corporal del rescatista. Además de esto, tenemos que tener en consideración cuáles son los dispositivos y accesorios que va a contar este dispositivo de flotación personal. Como ustedes pueden observar, en esta imagen hay algunos accesorios adicionales. A ver si Aime Quispe nos puede dar su observación de qué cosas diferentes de las que ya hemos conocido hasta el día de hoy podemos observar en estos dos personajes que se muestran en la imagen. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí te escuchamos ahí. Ahí. Bueno, al parecer Aime está teniendo problemas con su audio. Brando Toribio está. Excelente, instructor. A ver si nos puedes apoyar con tu apreciación en esta imagen que muestra la diapositiva. Ya. En la imagen se observan dos rescatistas con DFP. Ya uno está con equipo. No se nota si está con casco.
Ahí tiene una radiocomunicadora. Mm, ¿Qué más? El chaleco salvavidas. Un dispositivo de apertura de liberación. Perfecto. Muchas gracias. Es correcto. Tenemos, bueno, si bien es cierto, la imagen no muestra si están con caso, pero hay un barbiquejo que se muestra ahí en la imagen que nos da a entender que sí está con casco. Sin embargo, me refería a los accesorios complementarios que lleva este chaleco. Si pueden observar, el señor tiene un snaple, un mosquetón en la parte derecha, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, podría servir como un punto de anclaje para colgar alguna herramienta, ¿no es cierto? Alguna linterna o algún cabo de vida, una cuerda, ¿no? Tiene este accesorio que permite la ubicación de ese mosquetón en esa posición. Tenemos también la señorita en uno de sus pechos tiene lo que es un estuche para una navaja de rescatista, que también es un accesorio complementario. Ustedes bien habrán podido observar que los chalecos salvavidas que hemos visto, bueno, ya sea en la televisión o de repente en alguna oportunidad que hayamos tenido de hacer algún deporte algún deporte acuático, los chalecos normales no tienen este tipo de accesorios. Y claro, están orientados para actividades deportivas. Sin embargo, como ya les había mencionado anteriormente, estos chalecos son chalecos que están diseñados para su uso en labores de rescate. Su compañero mencionó que tiene el dispositivo de liberación rápida, que es esa pequeña pelotita que se muestra en la parte frontal, en la parte del gancho del chaleco, ¿no? Del dispositivo de aseguración. También tenemos bolsillos que pueden contener o guardar nuestra radio, un bolsillo para tener de repente algún accesorio de primeros auxilios, ¿no? Y bueno, el color, de todas maneras, son colores llamativos, fosforescentes, de fácil visibilidad, tienen franjas fosforescentes, ¿no? Todo este tipo de accesorios o de aditamentos son necesarios en un chaleco o en un dispositivo de flotación personal para rescate en aguas rápidas. Ay, ¿qué pasó? Ok, continuamos. Eduardo Pebe, por favor, haznos lectura de este pequeño cuadro que podemos ver en la imagen. Claro, buenas noches. Bueno, aquí vemos los dispositivos de flotación personal, DFP, por sus tipos y características. El tipo 1 es para alta mar, tipo 2 para proximidad, tipo 3 de apoyo de flotación, tipo 4 dispositivo arrojadizo y tipo 5 de uso especial. Correcto. Muchas gracias, Eduardo. Bien, tenemos 5 tipos de dispositivos de flotación personal, ¿no es cierto? La primera imagen, imagino que ustedes están familiarizados, ¿no? Son chalecos que hemos visto en navíos, en embarcaciones. Ahora sabemos que están ubicadas, que están ca- eh, separadas, ¿no? Por decirlo así, en esta categoría de tipo 1, utilizados en alta mar. Igual que el tipo 2, son dispositivos muy parecidos, similares para hacer en trabajos en el mar, de pesquería, ¿no? Sin embargo, las diferencias entre estos dos primeros serían que el tipo 2, por ejemplo, se utilizan en trabajos de muelle, en trabajos de proximidad, en playas, ¿no es cierto? Y no así eh, para embarcarse en aguas profundas, por decirlo de alguna manera, ¿no? El tipo 3, sin embargo, ya no es un chaleco, perdón, eh, el, el tipo 3 ya no es un chaleco para trabajos en alta mar o trabajos de aproximación. Son
chalecos de uso deportivo, ¿no? Generalmente lo hemos visto, si alguna vez hemos tenido la oportunidad de hacer rafting, kayak, ¿no es cierto? Y obviamente los colores también son bastante diferentes, ¿no? Los dos primeros son colores que están estandarizados, ¿no? Generalmente son anaranjados. Y bueno, los chalecos de tipo 3 ya son más variados, ¿no? Tienen más formas, más colores, ¿no es cierto? Y incluso los tipos de aseguración. En el tipo 4 vamos a poder notar una gran diferencia de que ya no son chalecos, son dispositivos arrojadizos, o sea, son dispositivos que vamos a poder lanzar, son dispositivos que no lo vas a poder vestir, sino más bien es un apoyo, ¿no? Como son las boyas que tenemos en las embarcaciones, ¿no? Un ejemplo sería, pues, si un personal, un trabajador cae de la borda en un barco, no le vas a lanzar un chaleco, ¿no? Le vas a lanzar un, eh, un aro de flotación, un dispositivo de flotación arrojadizo. Entonces, bueno, esa es la clasificación en la que están estos equipos. Y el tipo 5 es el chaleco del que estamos hablando, del dispositivo de flotación personal para uso en rescate que ya hemos visto en las primeras imágenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Nadie? Bien, continuamos porque al final de la lección yo voy a hacer... Consulta. Ahí, ahí, sí, adelante. La capacidad de flotación de cada tipo de chaleco, ¿de cuánto es, instructor? ¿O qué capacidad de flotación tienen esos tipos de chalecos? Bien, esa es una muy buena pregunta, ¿saben? Eh, en este momento sería difícil darles un rango específico de la capacidad de cada chaleco, ¿no? Eso va a depender del material del que están fabricados, ¿no? Como ya habíamos mencionado, algunos son hechos de espuma, algunos son inflables, ¿no? Pero vamos a dejarlo anotado para el final, ¿no? Es más, lo vamos a dejar como tarea para agregar un cuadro extra a esta parte donde dice características y ponerle un rango de capacidad de flotación a cada dispositivo. ¿Queda claro? Porque si no nos vamos a extender demasiado en este punto. ¿Sí? Voy a anotarlo por acá. Capacidad. Ojo que eso queda tarea para todos, ¿eh? Y luego lo vamos a terminar de discutir. Bien, vamos a continuar. Dispositivo de flotación personal y cuáles son sus elementos. Miguel Navarro, apóyanos por favor con lo que podemos observar en la imagen. Bien, ¿alguien tiene alguna duda de, de los elementos del dispositivo de flotación personal? Netamente de este tipo de chaleco 5 que estamos hablando, y ya estamos hablando de un chaleco para este tipo de trabajo de rescate de aguas rápidas, ojo. Bien, eh, son accesorios que ya hemos visto en la primera imagen, hemos conversado bastante, ¿no? Respecto a los accesorios, a los bolsillos, vía de liberación rápida, ¿no es cierto? Obviamente hay algunos chalecos que cuentan con más aditamentos que otros, pero los principales son estos, ¿no? Tiene pestañas de sujeción para sujetar linternas, para sujetar mosquetones, ¿no? Bolsillos para, como menciono, para guardar linternas o para anclar un mosquetón, ¿no es cierto? Y la característica fundamental que es la hebilla de liberación rápida, ¿no? Bien, la NFPA establece que la norma 1952 regula los cascos en operaciones náuticas, ¿no? Recuerdan que en la primera imagen les mencioné que este casco es diferente al casco de rescate que utilizamos para rescate en altura, por ejemplo, ¿no? Estos cascos están diseñados para flotar, ¿no? Tienen una espuma dentro que permite flotabilidad. Aparte, también tiene protección
para los oídos, que es algo diferente del casco de rescate, por ejemplo, ¿no? Que si bien es cierto, no permite flotación y no tiene cobertura para los oídos, este casco para trabajos náuticos, operaciones náuticos, sí los tiene. Principalmente, ¿por qué? Porque al estar nosotros haciendo labores en agua, ¿no? Podemos encontrarnos con obstáculos, con rocas, con ramas, ¿no? Podríamos tener un golpe de lateral, por ejemplo, en alguna estructura rígida. Entonces, la protección del oído es bastante importante en este tipo de trabajo, ¿ok? Asimismo, tiene unas aberturas en el casco para que el agua pueda discurrir tranquilamente, ¿no es cierto? Continuamos. Aquí ya cambiamos vamos a hablar de otro EPP. José Micho, por favor. Traje de intervención seco. Tenemos la barrera impermeable, protección ante aguas contaminadas, la cremallera impermeable, eh, o protege ante impactos, cremalleras de alivio y costuras selladas. Bien, muchas gracias, José. Quiero preguntarle si alguien ha tenido alguna oportunidad de ver cómo es o una experiencia utilizando algún traje seco, alguno de repente en su trabajo, ¿no? De repente. Si no es así, podemos compartirlo hoy. Bien. Eh, Traje de intervención seco. Este traje tiene ciertas características, ¿no? Como ese, por ejemplo, la barrera impermeable. A diferencia del overall que nosotros utilizamos en trabajos de faena, de rescate, el overall prácticamente no nos brinda una protección contra el agua, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos overoles que son ignífugos, que te dan protección ante el fuego, el calor o a las altas temperaturas, ¿no? Eh, pero no va más allá, ¿no es cierto?, del overol. Este traje es podríamos compararlo con un traje encapsulado casi, ¿no? Está hecho de fibras sintéticas, ¿no? Es como un overol prácticamente, pero eh, es totalmente sellado en las mangas, en los tobillos, en el cuello, y bueno, brinda protección casi 100% de protección contra el agua. Entonces, ¿en qué casos vamos a utilizar este traje? O en qué casos se podría utilizar? Por ejemplo, en alguna inundación con agentes contaminantes, agentes tóxicos, con agua tóxica que podría de repente hacernos algún mal a través de la piel, este traje es el idóneo para este tipo de trabajos, ¿no? Una de sus características principales es la cremallera impermeable. Los cierres son totalmente termosellados, ¿no? Que permiten la abertura y una vez que está cerrado ya no permite el paso del agua, ¿ya? Pero ¿cuál es la desventaja? De que es como es un traje sellado de un material sintético, de hecho es delgado, no es tan grueso, no te protege contra golpes, ¿no? Tendrías que tener dentro de este traje sellado eh, un overol o un traje de neopreno de repente que por lo menos tiene 3 milímetros, algunos gruesos que permiten protección contra impactos, ¿no? Entonces, netamente, esto te va a proteger del agua, del paso del agua. Va a mantener tu temperatura, bueno, si estás con un traje interno, con un calentador, con una primera capa, vas a poder mantener tu temperatura corporal en niveles estables. Sin embargo, si no te pones nada dentro, no te va a proteger contra el frío tampoco, ¿no? Entonces, generalmente este traje se utiliza así, con una primera capa y el traje de intervención seco afuera. Bien, continuamos, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Traje de intervención húmedo. Lisandra Rivas, por favor. Traje de intervención húmedo.
Resistencia a la abrasión. Amortigua los impactos. Cremallera impermeable. Aislamiento térmico. Mejora el rendimiento. Proporciona flotabilidad. Bien, muchas gracias, Lisandra. Correcto. A diferencia del traje seco, eh, el traje de neopreno no es del 100%, no te brinda una protección 100% del agua, ¿no? Este sí permite el paso, ¿no? Es más, cuando uno utiliza este traje, generalmente se hace una película de agua entre el cuerpo y el traje que, bueno, puede mantener la temperatura corporal estable. Sin embargo, a diferencia del traje seco, este sí te protege contra golpes, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del, del tipo de construcción del traje húmedo, ¿no? Que generalmente es de neopreno, podemos tener trajes de 3 milímetros, 5 milímetros a más, ¿no? Entonces, este sí me va a proteger contra golpes, por ejemplo. Obviamente no es una protección 100%, ¿no? No por eso me voy a lanzar a una roca, ¿no? Sin embargo, me va a poder proteger de laceraciones en rocas, con ramas, ¿no? Eh, las cremalleras también son impermeables, sin embargo, no son del todo waterproof, por decirlo, ¿no? Totalmente secas, como el caso anterior. Aislamiento térmico, ¿no? Como ya les había mencionado, a diferencia del traje seco que tienes que ponerte una capa, una primera capa dentro, este traje de neopreno no es necesario, ¿no? Este traje ya de por sí va a mantener tu temperatura corporal estable, ¿no? Mejora el rendimiento en el sentido de que, bueno, está ceñido al cuerpo, ¿no? No es como el traje seco que es como una bolsa, ¿no? Más voluminoso, ¿no? Te quita un poco la movilidad, ¿no? Entonces, mejora el rendimiento en el nado, por ejemplo, ¿no? Y adicional a esto, proporciona flotabilidad. Ahora, estamos hablando de intervenciones en aguas rápidas, inundaciones en ríos. Hay que considerar el factor de flotabilidad en agua dulce es diferente al factor de flotabilidad en agua salada también, ¿no? Entonces no es lo mismo. De repente hemos tenido la oportunidad de hacer trabajos, actividades en el mar, ¿no? En el que con un traje de neopreno y floto, ¿no? Y podría pensar de que en una intervención en un río y voy a flotar igual. Entonces podría ser una mala percepción del trabajo, ¿no? Hay que tener en consideración esos detalles. Los guantes. A ver, ¿quién no me ha apoyado hasta ahora? Héctor Soaznavar, por favor. Buenas noches, instructor. ¿Se escucha? Sí, sí, te escuchamos. Ya. Guantes. Neopreno de 3,5 milímetros, fabricado con palma reforzada y revestida de goma. Costuras pegadas con punteada invisible, tejido elástico para mayor movilidad de los dedos. Cierre de velcro en la muñeca para un ajuste seguro. Correcto. Muchas gracias, Héctor. Si bien es cierto, seguramente hemos podido en algún momento ver cómo son estos guantes. Son del mismo material que el traje de intervención húmedo, ¿no? Que el traje de neopreno. Sin embargo, respecto a calidades, empresas, fabricantes, hay muchos en el mercado. Algunos con más, características buenas, por decirlo así, ¿no? De acuerdo a los costos. Sin embargo, todos cumplen con con los mismos principios básicos, ¿no? Hechos de neopreno, 3,5 milímetros. Al igual que el traje, también brinda protección ante laceraciones, ante golpes. eh, va a mantener la temperatura corporal también estable, eh, teniendo en consideración que las aguas rápidas, por ejemplo, los ríos, los afluentes que tenemos en el interior del país, generalmente muchos son de corriente fría, ¿no? Por el mismo hecho que bajan de las alturas, ¿no? Entonces es importante el uso de este traje. Las costuras pegadas, bueno, ya de por sí nos brindan una mayor facilidad de uso en el trabajo, ¿no es cierto? El tejido elástico para la movilidad en los dedos, para poder
poder realizar un trabajo así con no tanta dificultad en las manos. Bueno, el cierre velcro ya conocemos cómo es las ventajas del velcro en los guantes, ¿no? En las muñecas para los trajes de neopreno y todos esos accesorios. No creo que haya más dudas respecto a los guantes, ¿no? Vamos a continuar con el calzado. Jordi Álvarez, Ok, instructor, ¿se escucha? te escuchamos, Jordi. De calzado. Las botas no necesitan ser a prueba de agua. No desliza en terrenos rudos, lo suficiente flexible para nadar y ofrecer protección para la planta y dedos de los pies. Bien, perfecto. Aquí sí vamos a tener un poco más de cuidado. Si bien es cierto, los guantes que hemos visto también lo podemos encontrar para otras labores de trabajos en agua, ¿no? Ya sea para expediciones, ¿no? En agua, en alta mar, por decirlo así, para trabajos de buceo, ¿no? Que también utilizan estos equipos con estas características. El calzado no. El calzado para rescate en aguas rápidas sí tiene algunas otras características independientes, ¿no? Que es, por ejemplo, la protección en la planta. Si vamos a comprar un calzado que se utiliza en actividades deportivas como el aqua shoe, ¿no? Por estar equivocados, porque estos aqua shoes no brindan esta protección que nos brinda el calzado, por ejemplo, que el calzado para trabajo de rescate, ¿no? Entonces, estos calzados sí tienen que ser certificados, ¿no? Tienen que tener la certificación para rescate en aguas, ¿no? Tiene que ser flexible, ¿no? Y bueno, de todas maneras no son calzados a prueba de agua, ¿no? Se pueden utilizar estos calzados con el traje de neopreno y también se puede usar con el traje seco, ¿no? Porque el traje seco impermeabiliza tu cuerpo a partir desde los tobillos, ¿no? Bien, estas son las características del calzado que vamos a utilizar. El silbato, eh, ya lo hemos visto, lo conocemos, ¿no? Seguramente lo hemos visto en alguna oportunidad, este tipo de silbatos. ¿Cuál es la característica? Que este silbato no tiene o no depende de esa bolita que normalmente hemos visto en los silbatos, no sé, pues de las fiestas, ¿no? Tiene que tener esta característica eh, que dice, bueno, que el silbato tiene que seguir funcionando después de una inmersión en agua. Si ustedes han visto en los chalecos salvavidas de uso deportivo, generalmente tienen un silbato colgado en uno de los hombros, ¿no? Entonces, el silbato es un elemento fundamental en este tipo de trabajo, ¿no? Dice, no debe convertirse en un peligro de enredo con su correa, ni golpear constantemente al usuario en la boca. Generalmente estos silbatos los tenemos colgados en el hombro, en una parte que sea de fácil acceso, ¿no? Y bueno, también en el mercado existen accesorios para sujetarlos, ¿no? Como una especie de resortes que se contraen y así no nos están incomodando en el trabajo, ¿no? Bueno, y acabo de mencionar, es importante dónde ubicar el silbato, ¿no? Para uso inmediato y que no nos incomode en el momento de trabajar. Cuchillo. A ver, Joana Barzola, ¿estás ahí? Sí, instructor, buenas noches. Cuchillo. El cuchillo tiene que ser muy resistente y fácilmente accesible, pero seguro. Plegable, está atado a una cuerda de seguridad que se amarra al chaleco. Perfecto. Eh, el cuchillo, aparte de que tiene que ser resistente, de fácil acceso, una característica fundamental es que no tenga una punta pronunciada. Si ustedes pueden ver este cuchillo, tiene una punta redondeada, ¿no?
¿Por qué? Bueno, por obvias razones, ¿no? O sea, la punta en un trabajo acuático, un rescate de aguas rápidas, podríamos lastimarnos, ¿no? El cuchillo lo vamos a utilizar para liberar alguna cuerda, algún cinturón, alguna correa, ¿no? Y bueno, voy a tomar la palabra de un instructor que nos mencionó. También podemos utilizar estos cuchillos que son de tipo garrita, ¿no? Como los Karambit. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de verlo de repente. Hay cuchillos que son contraíbles también, ¿no? Que, que están doblados en su mismo estuche, ¿no es cierto? En el mismo mango, ¿no? Pero la característica tiene que ser de fácil despliego, ¿no? Atado a una cuerda, bueno, para asegurar el cuchillo, de todas maneras, tiene que tener dentro de su estructura algo que le permita amarrar el cuchillo aparte de nuestro chaleco, ¿no? O alguna parte del cuerpo en el que podamos utilizarlo rápidamente. Iluminación. Para trabajar de una manera eficaz durante la noche, considere la posibilidad de utilizar un faro, así como la luz estroboscópica y una barra luminosa química para indicar su ubicación. Para operaciones nocturnas, tenga una segunda fuente de luz a baterías de repuesto. Los faros deben ser resistentes al agua. Carla Sarso. Instructor, sí, esté presente. Carla, Dígame. ¿has tenido oportunidad de ver alguno de estos accesorios que, por ejemplo, estamos viendo acá en la imagen? Mm, no exactamente, pero parece que, bueno, parecen ser como esas barras, de luz que se utilizan también, en trabajos en montaña o personas que se dedican a escalar como pasatiempo, que son como unas barritas luminosas que al quebrarla, el fluorescente como que toma un color, comienza a irradiar la luz, ¿no? Perfecto, perfecto, sí. Antes de adentrarme en este mundo de rescate, yo, bueno, no sabía que existían este tipo de accesorios, ¿no? Pero perfecto lo que acabas de participar. Estas son unas barras de luz de emergencia, ¿no? Que al quebrarla, al doblarla, se libera se genera una reacción química que empieza a irradiar luz. Esto es un accesorio que, bueno, lo podemos implementar como una luz de emergencia, como una luz de señal, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay que tener especial cuidado para implementar nuestro equipo de iluminación. Es fundamental tener un equipo de iluminación. Estamos hablando de linternas frontales, linternas de mano, ¿no? Luces estroboscópicas para dar una señal, para ubicar de repente ubicar un equipo de trabajo, una persona, hacer señales con luz, ¿no? Y estas barras luminosas que, bueno, en realidad no son tan grandes, ¿no? Se puede implementar en el chaleco, en algunos de los bolsillos del chaleco, en una parte de la mochila del equipo, para en alguna situación de emergencia generar un punto de señal, ¿no? Señal luminiscente. Y de todas maneras tener una segunda fuente de luz, ¿no? Como indica, ¿no? Cuerda de lanzamiento. A ver, Julio Poma, por favor, para ya terminar, porque nos estamos extendiendo con la lección, ya vamos a terminar. Julio Poma está. Ok, Brando Toribio. Instructor. Ok, Brando, te escuchamos. Sí, instructor. Ya, cuerda de lanzamiento. Herramienta estándar de rescate acuático y debe ser llevada en todo momento cuando se está dentro o a metros del agua. Los bolsos de lanzamiento están fabricados con nylon de alta visibilidad y pueden incluir un panel de malla para drenar y reducir el tiempo de secado.
La espuma de flotación y la combinación del uso de una cuerda de rescate flotante mantiene la línea de superficie del agua. Disponibles en varias longitudes, de medida más común es de 15 a 25 metros de largo. Correcto. Muchas gracias. Bien, sí, es cierto. Una característica fundamental o importante de la cuerda de lanzamiento es el material de fabricación, ¿no? A diferencia de otras cuerdas que podemos utilizarlas en rescate, esta cuerda tiene una alta flotabilidad, ¿no? Eso quiere decir que al lanzarlo no se va a hundir la cuerda, ¿no? Están hechos con nylon, algunos tienen incluso hebras de filamentos luminiscentes, ¿no? Fluorescentes que al alumbrar con una linterna emite un reflejo, ¿no es cierto? Con la luz. Igual la bolsa de transporte tiene una malla para que, bueno, el agua no se quede emposado. Algunos de estas bolsas también tienen una parte de espuma, ¿no? Que permite la flotabilidad de la bolsa. Incluso, este, incluso el agua no, algunos son de un material que no se humedece tan fácilmente, ¿no? Las longitudes varían, bueno, acá nos menciona entre 15 a 25 metros, que es lo estándar, ¿no? No se podría tampoco transportar una cuerda de lanzamiento más larga, ¿no? Por el hecho de que se volvería más pesado, difícil de maniobrar, ¿no? Bloque de preguntas. A ver, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? Ninguno. Ya, entonces yo empiezo a preguntar. A ver, necesito un voluntario. A ver, ¿quién va a ser? Yumara Acevedo, por favor. Está Yumara Acevedo. Estoy anotando los que no responden. Creo que se han dormido. Sí, instructor. Ahí estás ahí, Yumara. Yumara, por favor, a ver, menciónanos 4 equipos de protección personal para rescate de aguas rápidas. Casco, chaleco salvavidas. ¿No? ¿Cómo se llama eso? ¿Ya? ¿Qué más? DFP, A ver, ya, ok. César Gutiérrez. Presente, instructor. Ya, su compañera Yumara mencionó casco y DFP, chaleco. ¿Qué más? Guantes de neopreno, Ya, el traje eh, seco. ya, hasta ahí nomás. Ok. Muy bien. Feli Terrell se encuentra. Presente, instructor. Feli Terrell, a ver, ¿qué más? El traje de neopreno, el silbato o cuchillos. Ah, hasta ahí nomás. A ver, ¿qué me falta preguntar acá? A ver, Isabel Cairo. Ya, instructor, las botas, Ujú. ya, las botas y después, ¿qué más puede ser? Los guantes ya lo dijeron, la ropa ya lo dijeron, solamente faltaba las botas. Ah, y las aletas. Ya, también, perfecto. Las aletas no lo hemos mencionado en el EPP, pero sí Es al parte. inicio, al inicio del EPP mostraba la imagen, ¿no es cierto? Mencionamos que Ajá, tiene una característica especial, diferente de las aletas que se utilizan para buceo, por ejemplo, ¿no? Son más cortas, ¿no? Y se acomodan por fuera del zapato. No tienes que sacarte el zapato y poner el pie, ¿no? Sino que van encima del zapato. Perfecto, Isabel Cairo, muchas gracias. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy en lo que respecta a los equipos de protección personal. Si alguien tiene dudas, por favor, ahora es la oportunidad, o en todo caso más adelante. A ver, ¿alguien, alguna última duda para terminar con esta lección?
Bien, si no hay más dudas, conmigo es todo y cedo paso al instructor Juan para que pueda intervenir. Ok, ahora vamos a continuar. Bien. Bien, gracias Tony por la lección. Vamos a continuar el desarrollo del curso. Es importante que podamos reforzar cada una de las sesiones. Ya con esto estamos prácticamente concluyendo el contenido del curso nivel uno. Bien, este curso principalmente tiene esta estructura porque al tener un gran consolidado de información, un solo curso no nos va a tomar el tiempo. Incluso el nivel 2 les comentaré que el curso dura 10 días y es lo que se ha podido comprimir inclusive, ¿no? Imagínense tener el curso con estas lecciones más del nivel uno. Entonces, este nivel uno, como ya hablamos el día martes, nos va a dar los cimientos y las bases para que ustedes puedan tener la noción y puedan tener justamente la capacidad de poder reconocer los peligros en el agua, ¿no? Que básicamente han podido darse cuenta de qué maneras anómalas se puede comportar el río, ¿no? Básicamente, estas van a ir mm, eh, van a ir referenciadas o se van a alterar por algún objeto en el mismo agua, por la sedimentación del suelo, por el lecho del río, ¿no? Por el canal. Entonces hay una serie de factores que van a determinar unas variantes en el agua, ¿no? Y ahora, por ejemplo, el equipo de protección personal, es importante que ahora lo sepan para que ustedes ya poco a poco se vayan implementando para que en el nivel 2 ya cuenten con estos equipos, ¿no? Algo ahí que les quería reforzar es muy importante con el tema del dispositivo de flotación personal. ¿Ya? Y hay algo muy presente, que es la capacidad de flotabilidad, ¿no? Y eso quiero que quede bastante bien marcado, ¿no? O sea, ¿qué es la capacidad de flotabilidad? La capacidad de la flotabilidad o la flotación viene a ser la fuerza o la resistencia que va a adquirir un cuerpo sobre un determinado fluido en reposo. Entonces, esta propiedad o esta virtud la van a tener estos dispositivos como tal. Ahora, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha generado una tipificación o una tipología, que es la que ustedes han visto, la que se les ha presentado, en las cuales van desde la clase 1 a la clase 5, ¿no? Básicamente, la diferencia de uno con otro es básicamente el entorno de donde se va a dar, porque alta mar va a tener una forma muy dinámica o muy distinta a cómo se comporta, por ejemplo, en las aguas en una fuente residual o de repente en un río, donde sabemos ahí que la hidrodinámica es mucho mayor a la que se pueda suscitar en el mar, ¿no? O los ciclos del agua vienen a ser distintos. Es por eso que no se puede estandarizar o generar de manera universal un dispositivo de flotación personal para todas las fuentes de agua, porque recordemos que todas las fuentes de agua tienen un ciclo muy distinto y una manera bastante particular de comportarse, ¿no? Y en este caso, nuestro entorno en particular, que son las aguas blancas, las aguas blancas es el mismo término que se le atribuye a aguas rápidas. Como nosotros a materiales peligrosos le decimos MAPEL, hazmat, aguas rápidas es una terminología de respuesta a emergencia, ¿no? Que se le da justamente a este entorno característico intervenir. Las aguas blancas viene a ser básicamente un término más deportivo, pero exclusivamente está hablando de todas las fuentes de agua que van a transitar por las riberas por la cuenca, generado por una cuenca o un reservorio, hasta darse pues a lo largo de todo el trayecto del río. ¿Ok? Y lo más característico que es que las aguas en el río son las más peligrosas, ¿no? Y nosotros debemos desarrollar esa capacidad de poder predecir los fenómenos. Si bien es cierto, muchas veces el agua es impredecible, nosotros como personal de respuesta vamos a adquirir habilidades para poder predecir qué es lo que está pasando en el agua. Por ejemplo, si ustedes ven que tienen un tronco que está pues bastante sedimentado en el agua, está bastante puesto en el agua y ven que se genera pues una especie de espuma o un rebufo, a ustedes les va a dar la noción de que de repente internamente se está generando ¿qué cosa? Un sifón. Porque hay muchos fenómenos en el agua que nosotros no vamos a poder observarlos,
porque se van a encontrar básicamente en la corriente liquidal. Acuérdense que el agua se va a dividir en tres planos, como si fuese tal cual un incendio, ¿no? En tres planos. Lo mismo ocurre acá. El plano superior, que es el plano laminar, que es donde, donde nosotros vamos a ir navegando, vamos a ir nadando. El plano medio, bien, donde usualmente se encuentran los obstáculos o las trampas, como las ramas de los árboles o de repente algún otro material extraño, y la parte interna, que es la corriente liquidal, donde generalmente es ahí donde, donde existe la mayor cantidad de peligro, ¿no? Y podemos quedar atrapado una de las extremidades inferiores, como también todo el cuerpo completo, que sería el peor de los casos. Entonces, muchos de estos fenómenos nosotros no vamos a poder identificarlos hasta que lleguemos a él, pero no es el caso. La idea es que nosotros, antes de poder generar una operación de rescate, ayer vieron manejo del incidente, ustedes puedan ya tener la capacidad de leer los vectores del río, que ya observando ustedes puedan analizar qué es lo que está pasando y dar como última opción meterse al agua. Acuérdense de que tenemos ramas en el río o tenemos una ribera que no es escarpada, que hay bastante vegetación. ¿Qué probabilidad de que un fenómeno se pueda dar? A ver, ¿qué me puede decir? Tenemos vegetación en la ribera del río, en las laderas del río. ¿Qué tipo de fenómeno? Y ven que las ramas están yendo hacia, hacia los márgenes del río. ¿Qué tipo de fenómeno quizás ahí se pueda presentar? A ver, ¿quién me dice? ¿Coladores? Así es, los coladores, perfectamente, ¿no? Ven, entonces, si por ejemplo tenemos un cierto entorno del río en el cual tenemos paredes de material escarpado, o sea, rocas, paredes de rocas a ambos lados, y el río, el canal es estrecho. En las curvas, ¿qué creen que fenómeno se pueda desarrollar? A ver, acuérdense que la corriente del río va a seguir el vector y en las curvas, cuando vieron la lección de vectores, es donde más golpea, más erosiona el agua, se va a dar un tipo de fenómeno. Este fenómeno usualmente se van a dar no en terrenos de vegetación, porque ahí no hay esa característica, pero sí cuando tengamos paredes de roca. ¿Qué creen que fenómeno se puede estar desarrollando dentro? El undercut podría ser. A ver, Héctor, Héctor, a ver, por favor. El undercut rock. Así es, perfectamente, el undercut, ¿no? Que es básicamente la erosión, la sedimentación de las cavidades internas de la roca. Entonces, ese tipo de características se van a ir desarrollando con la experiencia. Entonces, sería importante, ahora, esta lectura no es una lectura que se da generalmente por todo un río, ¿no? Hay algunos ríos que ya están clasificados, como lo dijo su instructor, como lo dijo este Humboldt en la clase pasada. Hay unos ríos que son los más como comerciales que ya están clasificados, pero los que no deben de ser clasificados por los usuarios, o sea, en este caso ustedes. Ustedes tienen ríos bastante cercanos, el más característico, ¿cuál es? El Mantaro. Entonces, el río Mantaro, lo más recomendable es que por márgenes de entre 100 a 200 metros ustedes le puedan dar una clasificación. Y recuerden que esa clasificación que está en base a la escala de Rescate 3 Internacional, se va a dar por la cantidad de fenómenos presentes. Bien, ese es el nivel de clasificación, se da en base a esos tres factores. ¿Ok? Entonces, eso es bastante importante dar en cuenta. Ya con el paso de la práctica van a ir desarrollando, porque a la hora que ustedes estén en el agua, en el nivel 2 van a estar solos, ¿no? Entonces, ya nosotros debemos de haber desarrollado esa capacidad de irte por la izquierda o la derecha, o si tienes que agarrar esa corriente, o si tienes que evitar la corriente, o si de repente a unos 15, 30 metros se te viene de repente un hidráulico y qué característica tiene ese hidráulico. Entonces, es importante que ustedes sepan que esta disciplina de rescate, esta rama del rescate, es la más compleja que existe, sin desmerecer las otras, porque también tienen sus riesgos asociados. Pero esta de aquí es altamente compleja, porque demanda de un nivel de exigencia física y sobre todo exigencia técnica y mental. Bien, aquí todo es técnica. Aquí no podemos improvisar y no podemos equivocarnos o hacer las cosas de buena intención. Aquí sí amerita que esta especialidad nos metamos a fondo y entrenemos, estemos capacitados. Es por eso
que la NFPA, como ya lo han visto, sugiere esta estructura para que ustedes aprendan a gatear, a caminar y luego a correr, para que ya cuando tengan la experiencia en el nivel 2 que estamos viendo la posibilidad de hacerlo este año, bien, ustedes ya puedan tener el feeling con el agua correspondiente y puedan tener la mejor experiencia, pues, ¿no? Bueno, respondiendo a la capacidad de flotabilidad del chaleco, que me había olvidado, me acabo de acordar, ¿ok? La capacidad de flotabilidad no va de... Ustedes van a ver en algunos chalecos que dice capacidad de flotación 10, 20 y 30. Ahora, la capacidad de flotación se va a ir marcado en kilogramos, en libras o en newtons de fuerza. Esas son las tres unidades de medida que usualmente van a ver en los chalecos. Desde clasificación de la Guardia Costera, como hay algunos que tienen clasificación de certificación europea también. ¿Ok? O hay incluso algunos nacionales. Por ejemplo, acá Perú también tiene una regulación nacional también que también lo amerita, ¿verdad? ¿No? Entonces, cuando ustedes vean en los chalecos, así como agarran un mosquetón y saben cuál es la capacidad de tracción, ¿no? Cuando ustedes cogen un chaleco y van a ver su capacidad de flotabilidad, les va a decir generalmente, ningún chaleco va a pasar generalmente de los 20 kilogramos, pero no quiere decir cuánto es el peso de la persona, ojo. O sea, si tú pesas 80 kilos o pesas 70 o 69 y te dice el chaleco o el dispositivo, su capacidad es de 30, quiere decir, ah, no, no me va a resistir, no me va a aguantar. Eso es lo que quiero que no se confunda. El peso corporal de ustedes es muy distinto a la capacidad de flotabilidad. Recuerden que el dispositivo de flotabilidad personal está hecho de una espuma de polivinilo que lo que genera es que como esa espuma, ese cuerpo físico tiene burbujas de aire interna, esas burbujas se llenan de aire. Como el aire es más liviano que el agua, lo que va a generar es esta propiedad de flotabilidad, de resistencia. Entonces, esa capacidad de flotabilidad es esa fuerza externa adicional que le va a dar a ese dispositivo. O la capacidad de la materia prima, o sea, en este caso de la espuma de polivinilo, de repente tiene más separación o más capacidad de diámetro de las burbujas y te da esa flotabilidad. No quiere decir cuántos kilos te va a aguantar el chaleco, porque si estuvieran, esa no es la propiedad. O sea, no se vayan a confundir que el chaleco te va a aguantar los kilos de la persona, sino es la resistencia que va a tener con el agua. Entonces, por ejemplo, los dispositivos de flotabilidad de clase 1, de clase 2 y de clase 3 va a haber una diferencia muy marcada. Los rígidos y los inflables. Porque hay dispositivos de flotabilidad personal, los rígidos, que son la espuma de polivinilo, ¿ve? Y tenemos los inflables, que exactamente toda su composición es 100% aire, ¿no? Entonces, los dispositivos inflables van a tener menor capacidad. Por ejemplo, en la clase 1 van a oscilar, a ver, sacando las libras en proporcionalidad, van a generar entre 15, 15 kilogramos de flotabilidad, son los de clase 1 para los dispositivos rígidos. Generalmente en la clase 1, como es alta mar, eso sí es 100% dispositivos rígidos, ¿no? Porque lo que busca, en este caso, tiene un mayor compacto. Hay dispositivos que, por ejemplo, son los más característicos en la clase 2, que lo que busca es tener la cara fuera del agua. Entonces tienen una mayor capacidad de flotabilidad. Entonces, los dispositivos clase 1, su capacidad va a ser entre 15 kilogramos. Los dispositivos de clase 2 van a variar, eso sí, entre 7 a 15, a 14 o 15 kilogramos. ¿De qué va a variar? Si es inflable o si es rígido. Los de clase 3 tienen dispositivos auxiliares, o sea, no es un dispositivo personal, sino que es un dispositivo de lanzamiento auxiliar. Tienen una capacidad de flotabilidad de kilogramos entre 8 a 10 kilogramos. Y los de clase 5 sí te dan una capacidad de flotabilidad entre 15 a 20 kilogramos. Los de clase 5 se les llaman de uso especial porque están hechos para actividades específicas, deportes acuáticos de alto rendimiento, como también labores de rescate, por ejemplo. Bien, una tarea para casa, para que quede bien compactada esta idea, averigüen acerca de la teoría de Arquímedes, ¿ya? Averigüen sobre la teoría de Arquímedes. Esta teoría les va a permitir a ustedes despejar aún más dudas acerca de la flotabilidad y pueda quedar claro justamente este aspecto. Así como nosotros tenemos que tener bien claro qué es el NOMEX, el PBI, el Kevlar,
y muchas veces confundimos que son retardantes y no es una materia prima, o cosas así, o mitos que hay en el EPP contra incendio. Aquí también hay muchos mitos y muchas verdades. Entonces es importante que ustedes sepan muy bien, bien marcado esta diferencia, porque cuando estemos en el agua, pues ya no va a haber preguntas. Ahí lo que vamos a hacer ya es desarrollar sus habilidades prácticas, sus habilidades físicas, para que ustedes puedan salir del problema. Bien, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta, alguna duda? Ok, vamos a tener un receso de 10 minutos. Después de esto vamos a tener una evaluación. La evaluación, sí o sí, todos tenemos que tener la cámara encendida. No sé por qué hay algunos que están con la cámara apagada. Bien, si no, la persona que no está con la cámara encendida para la evaluación no va a rendir su evaluación, por favor. Bien, listo. Entonces hacemos un break de 10 minutos. Bien, y vamos a proceder con la evaluación. Atentos a sus micrófonos. Podemos ir ahorita apagando sus cámaras. Gracias.